Bueno, ya hemos dado los 3 minutos de rigor y vamos a comenzar. Lo primero es agradeceros que estéis aquí. Este es el último taller formativo dentro de un ciclo que hemos hecho con los polígonos industriales de Galicia, de Coruña, a los que le agradezco muchísimo. Le agradecemos muchísimo desde Oputen su colaboración. El objetivo de este ciclo, que termina con el webinar de hoy, pues será formar un poco sobre digitalización administrativa y sobre los usos que esta tecnología tienen para las compañías. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre internacionalización y sobre las herramientas y cómo influyen las herramientas de digitalización administrativa en estos procesos de internacionalización. Y lo primero será, bueno, primero ver cuál es la situación y cuáles son las ventajas y desventajas que tienen nuestras tecnologías. Bueno, los problemas que nos encontramos cuando internacionalizamos una compañía, cuando la hacemos más grande y la hacemos más compleja, pues tienen que ver con cuestiones que seguro que todos tenéis en la cabeza. Por un lado, la dispersión geográfica. Esto es fundamental cuando crecemos e internacionalizamos. El hecho de pasar, pues esto lo hemos conocido con muchas compañías, pasar de tener una única fábrica, por ejemplo, a tener más de una única fábrica y, por tanto, los trabajadores, los clientes, los proveedores, ya no está todo localizado en el mismo sitio y esto aumenta la complejidad. Por otro lado, cumplir con la legalidad, es decir, hay unas normas que tenemos que cumplir cuando trabajamos en España, pero cuando trabajamos fuera de España, pues esas normas aumentan y tenemos que entenderlas. Y por otro lado, hay barreras idiomáticas que debemos tener en cuenta también al lado de buscar una solución. Y bueno, la solución, y hoy vamos a hablar de esto, las soluciones de digitalización administrativa tienen que tener en cuenta pues estos problemas. Y por ejemplo, estos son ejemplos. Para dispersión geográfica veremos que la firma digital nos facilita mucho evitar los problemas de esas distancias y bueno, en digital no es lo mismo que con papel. Facturación electrónica, un uso de un software de facturación electrónica adaptado a la legislación española y europea, pues nos va a permitir cumplir con nuestras obligaciones legales sin demasiados problemas y, por otro lado, evidentemente, tener una plataforma multidioma. Estos solo son ejemplos concretos. Pero vamos ya a tratar las diferentes partes. Como hemos hablado en todo el ciclo, cuando hablamos de digitalización administrativa, principalmente hablamos de 2 o 3 tecnologías, según cómo lo veamos. Una es la parte de firma digital, que es la que nos permite firmar digitalmente, valga la redundancia, cualquier tipo de documento. Y otra es la parte de facturación electrónica, la emisión de factura electrónica, nosotros como proveedor, o la recepción de factura electrónica nosotros como clientes, ¿vale? Bueno, pues lo que queremos es tratar estos 3 temas y ver cómo en una estrategia de internacionalización debemos trabajarlos para tenerlos en cuenta. Entonces, volvemos a los problemas. Si trabajamos primero en Europa, el ámbito más habitual de internacionalización de las empresas españolas y gallegas, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta son esos problemas que habíamos hablado antes. Por un lado, la cuestión de la dispersión geográfica, la cuestión de la normativa y la legalidad, y veremos que esto no es una cuestión menor cuando hablamos de legislación europea, porque, bueno, Europa sigue en algo fuertes legislando y haciendo cumplir esa legislación. Y bueno, que cualquier proceso de crecimiento de una compañía implica aumentar su complejidad y lo normal es que aumenten nuestros tiempos y costes asociados a los procesos administrativos si no metemos herramientas de digitalización. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta es muchas veces la situación en la que nos encontramos cuando empezamos a internacionalizar, que nos encontramos con mucho más dispersión geográfica de la que teníamos, que tenemos que cumplir con más normativas y que si no hacemos nada lo que vamos a hacer es tener más tiempo y esfuerzo metido en ese trabajo. ¿Cuál es la legislación? Esto ya lo hemos hablado también en el webinar específico sobre legislación y sobre la firma digital, pero todos debemos tener claro que en Europa hay un reglamento común, que es el reglamento eIDAS, que no solo es aceptado por los países de la Unión Europea, sino por algunos otros que están alrededor.
que lo toman como marco común. Bueno, esto tiene también correlación con las legislaciones del resto del mundo. Es decir, hay una ley, la ley modelo de la CNMU de MI sobre comercio electrónico, que se aprobó en 2001 en la Comisión de las Naciones Unidas, que lo que daba es un marco general para cómo deben ser soluciones de firma electrónica. Pero después hay que ver cada legislación en particular. En Europa está regulado de manera conjunta, pero en el resto de países pues depende. Depende, pero lo que tenemos la casi garantía es que si cumplimos el reglamento EIDAS vamos a cumplir la legislación de prácticamente cualquier país, porque es uno de los reglamentos más estrictos a nivel mundial y, por tanto, pues nos da esa garantía. Además, tenéis que saber que si tú tienes la empresa, la matriz en España y la documentación la manda desde España a firmar, aunque sea a otros países, la legislación a aplicar es la nuestra y, por tanto, la europea. En ese caso no te tienes que preocupar de la legislación en destino, pero si lo firmas allí directamente, o sea, si el proceso se lanza desde el propio país, entonces es diferente y tienes que ver si esa legislación, la legislación aplicable es la local y cómo es la legislación local. Pero si tenéis una herramienta que cumple a rajatabla el reglamento EIDAS, lo normal es que cumpla cualquier legislación mundial. Quedaros con eso. Vamos a ver casos de uso concretos de la firma digital aplicados a estos entornos de internacionalización. Y el primero, bastante evidente, es el de firma de contrato laboral. Esto es casi lo primero que empiezan a trabajar la mayoría de nuestros clientes, tanto los que trabajan únicamente en España como los que ya están internacionalizados. El hecho de vamos a meter toda la legislación laboral con firma digital para evitar, bueno, el lío que nos suele suponer tenerla en papel y las desventajas que ello conlleva. Cuando tenemos una fábrica o cuando tenemos una única sede y todos los trabajadores están allí, bueno, pues aunque evidentemente tener que guardar el papel tiene una complejidad, digamos que se reduce la complejidad relacionada con el propio proceso de firma, sí que es menor, porque bueno, tenemos a la gente en la propia sede, pueden ir al Departamento de Recursos Humanos, se le entrega el contrato, lo firman, se guarda una copia para cada uno. Bueno, ya sabéis lo que hay. En el momento que aumenta la complejidad y tenemos más de una sede, más de una fábrica, y especialmente cuando trabajamos en más de un país, pues, os dais cuenta de que todo es mucho más complicado y es donde el valor de la firma digital pues aumenta todavía más. Y muchos de nuestros clientes pues firman desde su sede central en España todos los contratos laborales de sus trabajadores, se los envían, estén donde estén. Y esto, bueno, aquí tenemos el caso de Monbake, pero tenemos muchos clientes que hacen eso. De hecho, hay muchos clientes que trabajan porque tienen contratos por obra a sus trabajadores y deben ser firmados cada vez que van a una obra, sea en cualquier parte del mundo. Bueno, pues esto también se permite con firma digital hacerlo de una manera mucho más sencilla que si lo haces de la manera tradicional. Otro ejemplo es la firma de documentación pues, relativa a los riesgos laborales, a la PRL. Evidentemente, aunque tengamos una fábrica fuera de España, la legislación relacionada con PRL hay que aplicarla igualmente y debemos tener la justificación de que pues, damos toda la documentación adecuada a nuestros trabajadores, que le entregamos los EPIs o los sistemas que necesiten para su propia seguridad y debemos tener la constancia por escrito de que el trabajador lo ha recibido y lo ha aceptado. Esto, el informe, como el dossier de información, como es el caso en este ejemplo, es decir, todo ese tipo de documentación también se puede firmar a distancia utilizando firma digital igualmente. Cuando hablamos sobre los webinars específicos sobre firma, vimos que hay compañías que esto lo firman a distancia, en la que le mandan al trabajador a su correo electrónico y el trabajador lo utiliza, o también se puede hacer presencialmente, pues, por ejemplo, con una tablet. Bueno, pues lo mismo se puede hacer si tenemos la fábrica fuera. Podemos tener un encargado en la fábrica que tenga una tablet y reciba a los trabajadores, les vaya entregando las cosas y los trabajadores vayan firmando en ella, o que le mandemos a cada trabajador, en el momento que le entregamos algo, pues a su correo o a su teléfono móvil para que haga la firma y nos justifique que hemos hecho la entrega adecuadamente.
Otro ejemplo muy habitual cuando hablamos de comercio internacional es el cierre de acuerdos con proveedores. Pues podemos tener un proveedor en Francia en el que acabamos de cerrar un acuerdo. Antes, evidentemente, teníamos que hacer un desplazamiento para acabar haciendo ese tipo de firma o hacer esto que hacen muchas compañías, aunque no tiene validez legal el documento. Si vamos a lo estricto, que es que yo te lo mando, tú lo firmas, me lo escaneas, me lo mandas a mí, realmente esa firma sí que no tiene ninguna garantía, no es una firma manuscrita en sí mismo. Bueno, pues la solución ante esto pues también es hacerlo a distancia y los acuerdos comerciales se pueden firmar ahora desde cualquier parte del mundo y muy rápidamente. Y además cuando queremos tener acuerdos pues con un trato mercantil de este estilo, pero que es de máximo nivel, de máximo riesgo para nosotros, que se cumpla o no, pues por ejemplo, tenemos que tener la opción de poder hacer que todos los firmantes firmen con firma cualificada. Esto también lo hablamos en los webinars sobre firma. Dentro de la legislación EIDAS de firma hay 3 niveles de firma: firma simple, firma avanzada y firma cualificada. Digamos que la firma avanzada es una firma robusta, como la firma OTP o la firma biométrica, que es perfectamente legal, pero la firma cualificada, la que se hace con un certificado cualificado y que, bueno, que se emite y se guarda de una manera adecuada. No vale en general el certificado cualificado de software que nos descargamos para conectarnos con Hacienda o con la administración pública. Tiene que ser emitido y que se guarde en un repositorio, en un servidor donde nos podamos conectar o conectarlo a través de una tarjeta criptográfica. Pero si lo hacemos así, la ventaja de esa firma es que tiene igual valor que el manuscrito, incluso es como si fuera una firma ante notario y por tanto es muy difícil de recusar, es muy difícil de decir que yo no he hecho esa firma, ¿no? Bueno, pues muchas veces nuestros clientes quieren que sus contrapartes firmen adecuadamente para poder garantizar ese carácter probatorio. No es que sea más legal, pero sí que tiene un valor mayor probatorio en caso de conflicto. Bueno, pues para ello, nosotros, por ejemplo, podemos emitir certificados cualificados con videoidentificación, donde la persona con su cara y su DNI o con la documentación que lo identifique, pues hace un selfie. Con ese selfie podemos identificarlo de manera correcta, se le emite el certificado que quedó guardado en una nube y a partir de ahí puede hacer una o varias firmas con ese certificado y ese documento queda firmado con firma cualificada al máximo nivel legal. Por lo tanto, veis que una solución de firma que tenga diferentes alternativas, tanto en el nivel de firma, en el nivel ese probatorio de firma, como en el contexto de uso, que se puede hacer en presencial, pero también a distancia, nos facilita muchísimo en entornos internacionales realizar todo este tipo de procesos. Y esto es lo que tenéis que tener en cuenta cuando contratéis alguna solución. Vamos a la parte de factura electrónica, que aquí, como sabéis, también hay cuestiones legislativas muy relevantes que también hemos hablado en los webinars específicos sobre factura, pero ahora vamos a concretar para casos de internacionalización. Los problemas que tenemos cuando hablamos de factura son parecidos a los que tenemos con firma en la parte de la dispersión geográfica, pero después hay una cuestión relacionada con las normativas y los canales. Es decir, bueno, esto os lo contaré con más detalle después, pero uno de los problemas para facturar a las administraciones públicas en Europa, ahora veremos cuál es la legislación, pues es que cada una tenía un formato y un canal diferente. Y ahora, bueno, se está intentando que haya un estándar a través de la red PEPPOL. Esto también os lo conté en una parte en el webinar sobre facturación electrónica, pero ahora lo veremos. Para tener contexto, bueno, todos sabéis que en España a partir del 2015 es obligatorio facturar a clientes públicos, que entra el SI en el 2017, que también entra la nueva ley de contratos en 2018 que crea FACE B2B, en el 2015 se crea FACE. Y ahora, a muy corto plazo, va a ser obligatoria la facturación a clientes privados a través de la ley CRA y CRECE. Estamos esperando que se apruebe el reglamento para que en un año las empresas de más de 8 millones tengan que facturar electrónicamente y el resto en 2 años más. ¿Cuál es la situación en Europa? Pues la situación en Europa es parecida a la situación en España.
En la mayor parte de los países también es obligatorio facturar digitalmente a clientes públicos y tienen un modelo de declaración del IVA parecido al SI, en la mayor parte de los países. Hay algunos, como Italia, que han ido más allá y desde el 2019 es obligatoria la facturación electrónica tanto para empresas privadas o públicas. Además, aquí se hizo todos a la vez, no hubo una diferencia de facturación. Y bueno, esto nos indica un poco el camino. Yo creo que España sigue este camino. Además, aquí os pongo canal y formato PayPal y VL. Esto lo comento después, pero antes cada administración podía tener un canal propio y un formato propio, es decir, la manera en la que le llegan las facturas electrónicas dependía de cada administración. Eso hacía más complejo, evidentemente, trabajar con todas ellas y hubo una ley que estandarizó todo esto que después os explicaré. Bueno, como veis aquí la complejidad, porque estamos hablando de administraciones en España y después administraciones europeas, la complejidad está en entender que hay diferentes formatos y diferentes canales. Digamos, el formato es cómo está hecho el fichero donde está la factura. Puede ser un XML, que es la mayoría, o puede ser un PDF firmado, por ejemplo. Y por otro lado están los canales, y los canales es por dónde enviamos la factura. En España, para la administración, el canal es FACE y el formato es un Facturae. Por eso Facturae el V3.2, el V3.22, hay varios que se aceptan. Para emitir en Europa veremos que cuando además eres un cliente extranjero de esos países, que lo fácil es emitir a través de PayPal, que es un canal, y utilizar el formato VL, que es un formato también XML, pero distinto del Facturae. Bueno, pues esto es lo que una empresa como nosotros, una empresa de digitalización administrativa que te da solución de emisión de factura, esa complejidad nos la tenemos que comer nosotros. Y que un cliente como vosotros, después veréis un vídeo ejemplo, pero un cliente lo que tiene que hacer pues, es saber a quién tiene que emitir factura, pero no tiene que saber, no tiene que hacer ninguna conversión de formato, ni tiene que conectarse, ni tiene que saber cómo conectarse a los diferentes canales. Eso tenemos que hacer nosotros. Y bueno, estábamos hablando de emisión, pero relacionado con ello tenemos la recepción de facturas. Es decir, ahora, bueno, después veremos un ejemplo de facturación con PayPal, facturación internacional, y veréis lo sencillo que es para una compañía emitir una factura y que llegue a un cliente internacional. Si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, especialmente que nuestro software de facturación electrónica está adaptado a los diferentes canales, ¿no? Pero después lo que tenemos también es la recepción de factura electrónica, que es el proceso mediante el que recogemos todas las facturas que nos entran e intentamos darle un orden para que no tengamos que hacer tanto trabajo administrativo en ese proceso, ¿no? Esto ya os lo conté también, pero bueno, básicamente lo que hacemos es cogemos todos los datos de las facturas que entran, esos datos los metemos en el ERP o en el sistema de contabilidad de manera automática, después de validar que los datos están correctos y si no se avisa al propio proveedor y ahí evitamos todo ese trabajo administrativo de revisión y de picado y después permitimos la validación de las facturas hasta el momento de pago, ¿vale? Pues aquí lo relevante es entender que también vamos a tener diferentes canales de recepción para adaptarnos a las necesidades de nuestros proveedores. Y puede ser desde un portal de proveedores, que es que le des una cuenta de Docutem para que ellos desde ahí emitan la factura, para el proveedor es gratuito. Pueden ser un lector OCR que lo que hace es leer las facturas que nos vienen en PDF, adjuntas, que ahora es la gran mayoría de lo que nos mandan nuestros proveedores privados. Pero también, si nuestros clientes o nuestros proveedores emiten ya factura electrónica, nosotros nos conectamos a los canales donde se suelen recibir facturas electrónicas entre empresas. Uno en España es FACE B2B, que fue creado en plan para eso, para que puedan intercambiar facturas empresas privadas. Y entonces nosotros nos conectamos a FACE B2B y si nuestro cliente nos la emite por ahí, también la recibiríamos, digamos, por el mismo flujo. Y el otro es PayPal, como os estoy hablando. Si tenemos un cliente que puede ser un cliente internacional que nos emite factura a un proveedor a través de PayPal, pues esa factura también la recibiríamos. Por tanto, tenemos que tener un sistema de facturación electrónica, de recepción de factura, que piense en los diferentes canales y en los diferentes formatos. Y además hay que tener en cuenta que cada vez más facturas van a ser emitidas electrónicamente, por esto que os estoy contando, por la legislación española y por la legislación europea que irán convergiendo a que todo el mundo emita factura electrónica.
Nuestro sistema de recepción de factura tiene que prever esto para que después no lo tengamos que cambiar y que simplemente sea que haya un cambio de flujo de caudal. Es decir, nuestros clientes ahora, la mayoría de recepción de factura, una gran parte de sus facturas las reciben por lector OCR, porque son PDFs y tienen que leerlos, pero poco a poco recibirán más por los canales electrónicos y ellos funcionarán igual, no tendrán que adaptarlo, ¿vale? Y vamos un poco a hablar mínimamente sobre PayPal, porque he hablado sobre ello, pero ellos en otro webinar, pero para dejarlo claro. PayPal es esa red de distribución electrónica que facilita a las empresas el transporte de facturas electrónicas y otros documentos. PayPal estaba pensado para todo el documento de la cadena de suministro, desde los albaranes y los pedidos, todo, pero en general su uso más extendido es de factura electrónica. Y PayPal tuvo un gran impulso, y esta es la ley que antes os comenté, a partir de que se creó una directiva europea que venía a decir que cada país y cada administración puede tener un formato propio, un formato propio y un canal propio para recibir facturas electrónicas, pero que para facilitar a las multinacionales, a las empresas que están en varios países, el trabajo, todas debían aceptar un estándar también. O sea, aparte del que aceptan, podían aceptar un estándar, debían aceptar un estándar que es VL como formato y PayPal, esa red transfronteriza que os hablaba, como canal. Y esto es lo que facilita ahora la facturación. Si desde España quiero facturar a una administración en Dinamarca y en otra en Alemania, en principio debería poder por esta normativa. Y vamos a ver ya casos de uso de PayPal y de la facturación electrónica para que, bueno, os pueda ilustrar un poco. Por un lado, podemos utilizarlo para B2G, como os he dicho, tenemos un ejemplo con un cliente que tenía una sede internacional en Luxemburgo y, bueno, allí no solo es que acepten PayPal, es que es el formato, es el canal que por defecto la administración en Luxemburgo utiliza. Es decir, ya no tiene otros canales, utiliza PayPal y VL. Y bueno, pues nosotros somos un punto de conexión a PayPal. Esto es importante recalcarlo porque a PayPal es necesario trabajar con un punto homologado de conexión. Por ejemplo, en España son 7 y nosotros somos uno de ellos, que te permita eso, conectarte a la red para hacer esa emisión de factura y enviarlo. Desde el punto de vista del usuario es bastante sencillo, como os mostraré en unos minutos. Bueno, también tuvimos otro cliente que tuvo la misma situación con Suecia, con un cliente en Suecia y lo tuvo que hacer pues también utilizando PayPal igualmente. Y también se puede utilizar PayPal para recibir facturas, como os estábamos contando. Es decir, es un canal igualmente adecuado y además cuando trabajamos con empresas de fuera de España, muchas de ellas están acostumbradas a trabajar con PayPal. Es una red bastante extendida. Por lo tanto, facilitamos que ese proveedor nos emita una factura electrónica que nosotros además vamos a poder indexar muy bien en nuestros sistemas porque los formatos estructurados de XML como el VL lo que nos permite es que esos datos los podemos coger muy fácilmente y meterlos en nuestros sistemas y, por tanto, bueno, utilizando PayPal tanto para emisión como para recepción, pues mejoramos mucho nuestra eficiencia. Y vale, os quería poner ahora un vídeo para que veáis cómo se puede emitir una factura electrónica a través de PayPal con Dokuten y, bueno, que se puede extender a otro tipo de emisión de factura electrónica, pero en el ámbito internacional, como os digo, es el canal más utilizado. Entonces son 2 minutos y os lo pongo aquí. Para enviar una factura a través del canal PayPal, el primer paso es acceder a tu cuenta a través de la plataforma de Dokuten. Antes de crear la factura, debes configurar las preferencias de emisión para tu cliente. Accede a Administrar clientes en el menú lateral. Selecciona al cliente al que quieres enviarle la factura y accede a sus preferencias de emisión. Escoge el método de envío que más se adecue. Debajo del desplegable encontrarás una breve descripción de cada método. En este caso debemos escoger PayPal. Al indicar este método, automáticamente se seleccionará VL en el formato de factura. Haz clic en Guardar.
Selecciona Nueva factura en el menú lateral y selecciona a tu cliente. Cubre los datos de la factura: número, fecha de emisión y vencimiento, forma de pago, concepto, precio, impuestos, etc. Puedes incorporar datos adicionales haciendo clic en Añadir datos. Comprueba errores en la factura y a continuación guárdala. Tras guardarla, quedará almacenada como un borrador en la carpeta Facturas pendientes de enviar. Al hacer clic en Enviar, se te mostrará un resumen con la información de envío, donde podrás comprobar que el formato de factura sea el adecuado, en este caso VL, y el canal PayPal. Haz clic en Aceptar. Ahora quedará registrada en Facturas enviadas, desde donde podrás consultar el detalle. Desde la pestaña Acciones, podrás escoger entre distintas opciones como marcar la factura como cobrada, reenviarla o crear una nueva a partir de esta. Explora el resto de nuestros vídeos para saber... Bueno, espero que se haya entendido bien cómo se emite una factura a través de PayPal usando nuestra interfaz web. Ahí lo que veis es, bueno, cuando alguien se conecta a nuestra página web y quiere emitir una factura, pues lo que tiene que tener claro para cada cliente es cuál es el punto cuál es la forma en la que ese cliente recibe. Pues puede recibir por PayPal, puede recibir por FACB2B, puede recibir por PDF y que la envíe por PDF. Bueno, pues eso es lo que determinas y el sistema en función de eso sabe cómo conectarse a PayPal y sabe generar el formato adecuado para PayPal y a partir de ahí todas las facturas que emita ese cliente siempre van a ser así. Nosotros lo que hacemos es básicamente de un cartero inteligente. Transformamos el fichero, los datos que nos vienen de la factura para crear el fichero adecuado y nos conectamos de la manera que sea con el punto de conexión. El ejemplo que os hemos puesto es utilizando nuestra interfaz web, pero también podría un cliente utilizar nuestra API. Muchos clientes utilizan nuestra API. Y básicamente el proceso es el mismo, lo que pasa es que bueno, no se hace a través de una interfaz en la que se cogen los datos de la factura, se transforman, se crea la factura, se envía, se recibe la información de vuelta y se comunica con el RP o con el sistema de contabilidad. Vale, pero ya veis que esto lo que hace es quitar la complejidad que en sí misma tiene la facturación electrónica en diferentes canales. Bueno, y pues ya estamos al final del ciclo. Después os voy a compartir, bueno, lo voy a hacer ahora ya, porque el otro día lo hice tarde y lo voy a hacer ahora. Os voy a compartir un canal de Meet, o sea, donde después nos conectamos porque a veces es más adecuado. Os lo pongo aquí en el chat. Ahora cuando acabemos también, si queréis un turno de preguntas aquí por medio del chat, no tengo problema, pero es mucho más cómodo que si os queréis conectar cuando nos acabemos aquí en el Meet de Calendar, que así nos vemos las caras y los que queréis preguntar algo podéis preguntarlo allí. Pero quería hacer un resumen sobre lo que hemos visto en este ciclo de webinars que pretendíamos, lo que os dije al principio, ayudaros a entender las herramientas de digitalización administrativa, especialmente relativo a la firma digital, la factura electrónica, y por eso hemos empezado primero sobre digitalización para poner contexto, después hablamos en 2 webinars sobre la firma digital, por un lado las cuestiones legales y el estado de la situación y por otro lado los casos de uso. Hicimos uno específico sobre la facturación electrónica y todo lo relativo a su legislación en España y en Europa, y este último aplicado especialmente a internacionalización. ¿Por qué internacionalización? Porque muchas compañías cuando crecen e internacionalizan es cuando toman decisiones de digitalizar estos procesos para no aumentar, digamos, la carga de trabajo que tienen ya con las operaciones normales cuando solo operan en un país. Entonces, bueno, lo que pretendíamos aquí, y espero que lo hayamos conseguido, es eso, daros una visión general, que tengáis las herramientas para ahora poder decidir vosotros si es el momento para digitalizaros administrativamente y con quién, evidentemente. Y bueno, yo como reflexión lo que os diría es que, bueno, que tiene que ser el momento, antes o después, porque todos los competidores seguro que están optimizando sus procesos, haciéndose lo más eficientes posible. Es decir, parece difícil que en el entorno de competitividad al que cada vez vamos entrando de manera más fuerte,
las empresas que no optimicen sus recursos y no sean más eficientes puedan trabajar. Y además hay que considerar que están maduras tanta legislación, y yo creo que es una de las cosas que más hincapié hacemos porque no nos gusta que haya dudas al respecto. Es decir, uno puede tomar la decisión de no digitalizarse administrativamente por lo que sea, pero la legislación es perfectamente robusta y nos apoya en todo esto. Habéis visto, tanto en firma como en factura está muy clara, y en Europa especialmente. Y también las tecnologías están muy maduras, es decir, aquí no estamos hablando de algo que esté en la curva, que estemos de innovación, en la que tengamos que, digamos, sin exagerar en el riesgo, ¿no? Aquí estamos hablando de tecnologías muy testadas que están utilizando compañías desde hace mucho tiempo y que lo que hacen es hacerlas más eficientes, básicamente. Entonces, bueno, yo os animo a que veáis vuestras alternativas y penséis cómo podéis mejorar en función de la situación de cada compañía, ¿vale? Y bueno, pues eso, si tenéis alguna pregunta por aquí, yo encantado de responderla, y si no, pues nos conectamos en unos minutos a ese enlace que os acabo de pasar. Los que queráis, los que no, pues un placer y hasta otra.